La Conmebol respalda a Qatar como sede del Mundial de Fútbol y pide a los aficionados concentrarse en el deporte. Al hacerlo, promociona la indiferencia ante las violaciones a los derechos humanos. ¿Es correcto criticar a Qatar y al mismo tiempo ignorar la vieja presencia de los petrodólares en el fútbol mundial? Hola, soy Mauricio Sáenz, editor de análisis de Conectas, y estoy de nuevo con ustedes en este podcast semanal que aborda diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar. Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Este audio, grabado hace 12 años, registra la voz inconfundible del entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, cuando anunciaba que Qatar sería la sede del Mundial de 2022. La ovación y el ambiente festivo del momento no reflejaban el opaco camino recorrido por este país árabe para dar vida en su territorio a la mayor fiesta deportiva del planeta. Por supuesto, hoy hablamos del Mundial. Todo el mundo habla del Mundial y para ello le doy la bienvenida a Fabiola Chambi, editora de Conectas desde Bolivia, quien nos hablará sobre el artículo de la semana disponible, como siempre, en conectas.org. Hola, Fabiola. Hola, Mauricio. Gracias por esa bienvenida. Y no puedo negarlo. Estoy muy emocionada por el episodio de hoy. Falta casi nada para el Mundial y me voy preparando. Soy una de esas 5.000 millones de personas que se calculan estarán prendidas a sus pantallas para ver este espectáculo global. Pero también debo ser honesta, tengo sentimientos encontrados. Eso es inevitable porque es un mundial atípico. Como primera medida, nadie habría imaginado que un país de solo 3 millones de habitantes, sin tradición futbolera alguna y con condiciones tan adversas como las temperaturas del verano, podría llegar a ser la sede. Pero antes de que empecemos a hablar de estos aspectos, te propongo, Mauricio, que nos detengamos en la música, porque el espectáculo inaugural es uno de los más esperados y justo ahora está rodeado de polémica. Por supuesto, es que no es un dato menor que estrellas mundiales como Shakira, Dua Lipa y Rod Stewart decidieran marginarse de un evento de estas dimensiones era impensable. Y lo importante son las razones. La británica Dua Lipa lo dejó muy claro y ella, abro comillas, dijo: estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho de albergar el Mundial de Fútbol. Pues me parece muy contundente la señora. Y es que no se puede negar lo que pasa en Qatar. Ese es un país donde hay serios cuestionamientos a los derechos humanos por la falta de respeto a la diversidad, por el trato a las mujeres, por las restricciones a la libertad de expresión y además por el polémico sistema laboral que aplican sobre todo a los inmigrantes. Con todo esto uno pensaría que no es propiamente el país más idóneo para organizar un evento de semejante envergadura. Por eso para mucha gente la FIFA cometió un error al escoger a Qatar. El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, lo admitió recientemente, aunque claro, él no se refirió a estos aspectos que mencionamos, sino solamente a la parte técnica. Dijo algo como: es un mundial muy grande para un país muy pequeño. Pero hay mucho que entender sobre esta polémica decisión. Y el ecuatoriano Fernando Carrión, que es analista político y deportivo, nos da unas pautas claras. La construcción de los estadios fue una cosa donde la FIFA simplemente cerró los ojos. Y esa fue una cosa que se escondió y se sigue escondiendo. Otra cosa vinculada al tema de los derechos humanos, el peso negativo que tienen las mujeres en ese régimen. Y la cosa también en este ámbito es la inexistencia de procesos claramente democráticos, de tal manera de que lo que se estaría vendiendo es una sede donde se quiere limpiar toda esta imagen, pero va a ser muy difícil. Ese sistema laboral, el llamado kafala, y las condiciones de miles de trabajadores en Qatar han dejado sin duda a la organización en el ojo de la tormenta. Amnistía Internacional y varios activistas de derechos humanos han denunciado situaciones muy dramáticas en el aspecto laboral, llegando hasta la esclavitud, como relatan en su portal varios de estos testimonios que yo estuve revisando. Por ejemplo, las falsas promesas respecto a los pagos y cómo miles de inmigrantes, especialmente provenientes de Nepal, Bangladesh e India, fueron engañados. Todo esto incluso ha movido a algunas ciudades a unirse al famoso boicot simbólico, como París nada menos, que anunció que no instalará pantallas gigantes por razones éticas. Pero al mirarlo con cuidado, eso no me suena tan coherente.
Por supuesto. Y eso pone en la mira al PSG, que desde hace 11 años es manejado desde Qatar, como bien hace referencia al reconocido escritor y periodista argentino Andrés Burgo. Hay un poco de demagogia en el alcalde de París diciendo no vamos a mostrar los partidos de Qatar. Pero sí, Qatar es el dueño del PSG, y que el que le paga a Mbappé, a Neymar, a Messi. Ahí es donde digo, me parece espectacular, digamos, que se trate de no hacer la vista gorda a lo que está pasando en el Mundial, porque pasaron cosas muy feas y van a seguir pasando, pero al mismo tiempo, ¿cómo es? O sea, vos elegís cuándo te indignás y cuándo no. Burgo pone las cartas sobre la mesa. La lectura sobre Qatar debe tomar en cuenta todos estos aspectos. En todo caso, no sería la primera vez que el mundo se hace el de la vista gorda, como dice él, con los derechos humanos. No es sino recordar al Mundial de Argentina 78. Justamente Burgo habló sobre ello. El Mundial 78 se hizo en Argentina, en plena dictadura. Los militares quisieron organizar ese Mundial porque creían que era una forma de mostrarle al mundo que Argentina era un país normal. Era imposible mostrarle eso. Entonces, por primera vez, lo que se vio en Europa y en otros países eran documentales o eran imágenes de los periodistas europeos entrevistando a las abuelas de Plaza de Mayo, que eran las abuelas de los miles de desaparecidos que había en Argentina por la dictadura. Con lo cual, ese mundial, los militares le termina saliendo mal. Y años después los militares se tienen que ir del poder. Yo, en el fondo, en este caso, sí soy un poco optimista, no quiero ser ingenuo, pero me da la impresión que cuando un país tan cerrado como estos, y es Qatar como pudo haber sido Arabia Saudita, Emiratos Árabes, que esta apertura al mundo, leve, pero apertura al fin, va a traer un poco más de leyes más justas, menos persecución. Me pregunto con qué se encontrarán entonces los miles de visitantes que ya están llegando a la sede. Alguien que estuvo ahí hace poco y puede relatarnos bien este panorama es la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, quien además preparó una producción especial sobre la previa mundialera que muestra la cotidianidad de ese país. Realmente es un país donde hay mucha seguridad, donde se establece una vida muy tranquila para aquellas personas que pueden obtener buenos trabajos, que viven allí, pero los trabajadores menos calificados, trabajadores de la construcción, han tenido que enfrentar fuertes condiciones, no solamente debido a las limitaciones laborales, pero también las condiciones del clima, y esto se extiende también a las trabajadoras en las casas, personas que asisten con los quehaceres del hogar, niñeras. Esto es algo muy común allí en Qatar. Se han hecho cambios y esto parece ser que es uno de los avances, según la misma Organización Internacional del Trabajo, que se ha logrado gracias a la Copa del Mundo. Pero lo que hemos podido ver es que es muy difícil cambiar la mentalidad de los cataríes y de las autoridades cuando se trata de abrir las puertas. Desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre, el mundo se paralizará porque hay un poder especial que envuelve a ese balón rodando ante una multitud eufórica. Pero en este caso, no sé si sea suficiente y realmente espero que no, porque el fútbol debe ser más que solo fútbol y creo que puede generar cambios que evidencien el verdadero costo del Mundial en Qatar. Bueno, pues muchas gracias, Fabiola. Un gusto compartir contigo este episodio. Y a quienes nos siguieron los esperamos la próxima semana para un nuevo análisis regional de Conectas, porque tenemos que hablar. Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcast y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.